Son las 10:23 y estamos aquí en NN un rato más hasta las 11 de la mañana, en un día que es muy especial, tal vez poco señalado aquí en Salta, pero necesario de recordar. Hoy se conmemora el Día de la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en memoria del genocidio armenio. Esta, por supuesto, una de las efemérides que invita, por supuesto, a fomentar la tolerancia, a evitar los discursos de odio, a evitar justamente aquello que nos separa entre culturas y que nos hace reflexionar. Y nosotros en Salta tenemos a un colega que no solamente es descendiente de armenios, sino que además es autor del libro Memorias de un sobreviviente del genocidio armenio, y es nuestro colega Facundo Sinatra Socuyan, si pronunció bien. Hola Facundo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo Bueno, va, primero Facu? que nada, muchísimas gracias por invitarme a mí, pero en realidad la invitación no la tomo como personal, sino como colectiva de los muchos o pocos descendientes de armenios y armenias que vivimos en Salta. Somos unas cuantas familias, no muchas como en otros lugares, pero siempre levantando la bandera de lo que le sucedió a nuestro pueblo y visibilizando la causa, que como vos recién muy bien decías, creo que en estos tiempos, más allá del genocidio armenio, digo, esta denominación que se le puso al día, el 24 de abril, ¿no? De la tolerancia y el entendimiento entre los pueblos, creo que cobra muchísimo más, inclusive más relevancia, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Vos o cómo lees esta situación del respeto y la tolerancia entre los pueblos? Complicada, ¿no? Ujú. Complicada. De hecho, lo primero que me salió a hacer, siempre uno genera alguna actividad, inclusive en la escuela de mis hijos, soy el padre que va y tira esas cosas. Y hoy me salió a decirle a la directora, nosotros somos descendientes de armenios, pero me gustaría que se recalque esta otra denominación que me parece que viene muy bien para laburar con los chicos y las chicas, ¿no? Digo, eh, a ver, no es que nos da lo mismo el genocidio armenio para nada, pero las efemérides tienen que servir para ponerlas en dinámica, o Ujú. para ponerlas en juego. Si lo tomamos como algo que solo le sucedió a los armenios hace 111 años y no lo ponemos en contexto actual, digamos, lamentablemente tenemos esa mirada de la historia como quedada en el tiempo, anclada a una imagen. Y en realidad creo que también la tarea, o la tarea central, yo lo pienso así, es que eso que nos sucedió tiene que servir para que no siga sucediendo. Y lamentablemente vimos que durante el siglo XX y ya en el XXI siguió sucediendo. Entonces, bueno, hoy en esas micro y ya no tan micro violencias que suceden, esos micro genocidios que se pueden parar a tiempo, bueno, hay que prestar atención, ¿no? Y las escuelas hoy nos están alertando de un montón de cosas. Ujú. ¿Y qué tan importante también resulta escribir sobre eso? Tanto a nivel personal te lo pregunto, Ujú. ¿no? También. Sí, es de las notas que siempre más difícil me resulta. Ujú. Es como que se me pone la mente en blanco y me hace acordar a lo que contaban mis tías, volviendo sobre el libro que ustedes comentan. Sí, yo lo escribí, pero más que nada lo compilé, busqué la manera de traducirlo. Durante muchos años yo pregunté sobre lo armenio y en mi caso mi madre no eligió mandarme a escuela, club armenio y demás, y a mí se me generaba un hueco Claro. histórico, ¿no? Entonces ahí surgió esa idea de preguntar, y pregunté durante muchos años insistentemente hasta que un día mi madre me dio 8 libros escritos de puño y letra por mi abuelo. Habían poesías, habían novelas traducidas del turco al armenio y sobre todo había una que eran sus memorias. Ella me dijo, mira, acá tu abuelo escribió sus memorias. Abrí esa página, página número 1 del libro, y no entendía completamente nada por el idioma que no lo leo, pero sí veía que decía 1914. Ujú. Con lo cual me estaba dando la pista de que mi abuelo había empezado a escribir un año antes de los grandes sucesos que desencadenan el genocidio armenio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno escribe, pero también esa otra persona escribió. Y esa otra persona escribió de un evento traumático, pero yo creo que fue terapéutico, ¿no? Claro. Es muy complicado leer lo que él relata que vivió, ¿no? Ni más ni menos que su madre se muera en sus brazos con él con 7 años en el medio del desierto, ¿no? Y Mm. quedarse con su hermana de 5. Ya solamente pensar esto es como, parece como de una película, que no, es imposible que le pueda haber sucedido al abuelo de uno.
Pero bueno, él tuvo la valentía, digo yo, de pasar por el cuerpo nuevamente todo ese relato para escribirlo, para decir que esto sucedió. Ujú. Porque sobre todo el genocidio armenio, que es un genocidio negado hasta el día de hoy por el Estado perpetrador, que es Turquía, genera esa herida aún abierta, ¿no? Que cuando no hay ni un lugar para poner una flor, las tierras fueron saqueadas y robadas, donde nacieron mis abuelos, hoy es Turquía, y tampoco hay un reconocimiento, o sea, inclusive hay una negación de que sucedió lo que uno sabe que sucedió. Sí. Bueno, la herida está totalmente abierta, ¿no? Y bueno, Ujú. las generaciones que seguimos las vamos trabajando como podemos, entre ellas, y retomando tu pregunta, una de las maneras es escribir, ¿no? Escribir y, y sublimar un poco todo ese dolor. ¿Cómo lo sublimaste? Porque digo, sabes que te escuchaba y yo tomé la decisión de comprar 2 libros para cada abuela de mi hija. Dije, no quiero que te pase lo que me pasó a mí, que es que cuando yo crezca y quiero hablar con mi abuela y tenga la conciencia de hablar con mi abuela, ya no está. Digo, de saber algunas cosas, ¿no? En tu caso tuviste la oportunidad de tener esos libros. Digo, ¿por qué? Porque para mí conocer la historia, digo, familiar, te ayuda a entenderla. Obviamente que tiene su contexto político, ¿no? Geopolítico y todo lo que estamos hablando. Pero yo ya te voy a preguntar más a nivel personal. Ujú. ¿Cómo te marca eso? Porque digo, cuando yo me entero que tenía una abuela que había sido que fue criada por monjas, pero que en realidad era judía, pero el padre la secuestra, porque no sé qué. Digo, ahí empezás a entender muchas cosas a nivel familiar. ¿Te pasó eso? ¿Lo sublimaste de ese lugar de poder entender el rol que vos ocupabas en esa familia, tu mamá, cómo fue criada? Sí, totalmente. A ver, primero, bueno, rápidamente, son 3 hijas, mujeres de ese matrimonio de sobrevivientes directos del genocidio. 2, que son mis tías, una todavía está viva, ambas nacieron en Marsella por estas rutas, ¿no?, de supervivencia. Y luego de vivir 6 años en Marsella, vivieron otros 6 años en Montevideo y luego vienen a Buenos Aires. Ahí nace mi madre. Entonces mi madre, claro, tiene una crianza tardía de esa mirada directa del genocidio, ¿no? Y también yo con el tiempo entiendo una necesidad de apartarse un poco, pero también para escaparse un poco de ese Sí. dolor, que en realidad si uno ve la biografía de mi madre, está totalmente, sus caminos están totalmente influidos por lo que se le sucedió al pueblo. Y la crianza que te dio a vos también, Claro, seguramente. y elige no mandarnos a escuela armenia, no mandarnos al club armenio como ella había hecho y como mis tías habían hecho, pero no por una idea de negar lo armenio, sino por una idea de preservación. Sí. Nuestros abuelos tampoco hablaban mucho del genocidio, por eso digo que lo que hizo mi abuelo realmente sale de la media, hay muy pocos que han escrito, sobrevivientes, pero por una idea de preservación, de cuidarnos, de que ese testimonio es tan doloroso que no es que nos querían evitar o nos querían correr lo armenio o la armenidad, sino querían decir, ya sufrí yo, ¿no? Déjame, no te voy a No te tirar heredo toda esta eso, mochila. claro. Bueno, y ahí también, claro, aparece esta crianza que nuestra madre elige para nosotros. Nosotros nos criamos en escuela pública, en este caso, en mi caso, en la ciudad de Buenos Aires, muy alejado de todo eso, pero claro, yo me criaba escuchando hablar armenio, o que en una mesa familiar, llevándolo al tono bien personal, entre los más grandes le pregunten a mi mamá si yo sabía hablar armenio y como no, ellos hablaban sus charlas Y Claro. en ellos ese creían idioma que vos, creían encriptado. que vos no entendías. Ahí Exactamente, está, claro. reconozco esas trampas, ¿eh? Bueno, entonces, claro, eso empieza a generar como una primera interrogante muy incipiente de niño. Y después empieza a pasar, che, bueno, yo tengo un apellido que termina en Ian, que hay otros que se llaman Ian también, y que pasó algo, y qué pasó, uno va buscando la secundaria, la universidad, y ahí empieza a encontrar una historia. Nosotros inclusive geográficamente vivíamos en un barrio que es en la periferia de la ciudad de Buenos Aires y quedaba lejos de Palermo, que es como el centro de la armenidad, y yo no era un barrio Que frecuentaras. para nada, Mm. digamos, ¿no? Me crié en un barrio, no en un Palermo. Claro. Entonces hasta eso me alejaba, ¿no? Pero bueno, poco a poco fui escribiendo sobre Sí, todo. sí. Y a partir de esas escrituras conocí a alguna gente de la colectividad que le interesó, vamos a decir, el perfil de alguien que estaba por fuera de la colectividad y que quería de alguna forma incorporarse y que también tenía un relato diferente, ¿no? Y no para hacerme el único, sino porque hay una distancia Ujú. necesaria que yo estaba buscando. Mi camino fue de afuera hacia adentro. Muchas veces, inclusive mis primos,
vivieron mucho tiempo dentro de la colectividad y la endogamia de la colectividad, hay un momento en donde necesitas tomar aire Tomar afuera. distancia y verlo de otra forma acá, justamente porque alguna vez el año pasado en NN hablamos sobre el colectivo armenio aquí en Salta Ujú. y nos contaba que no hay tantas familias, pero nos llega un mensaje de Graciela Labarte que dice: hola, muy buenos días en este día, saludo a los descendientes de padres, abuelos de otras naciones, en particular al amigo Asadur Lemseyan, Ujú. armenio. Saludos cordiales. Asadur Es una de fue las uno- familias. Sí, claro. El martes proyectamos en el ciclo de la usina de los martes una película que se llama Ararat, que es una película tremenda, pero hermosa, y muy bien trabajada, sobre todo en esto que comentaban, ¿no? Esta cuestión interpersonal, cómo en la película hay representadas 3 generaciones, entonces se muestra esta idea de cómo lo toma el que lo sufrió en carne propia, Claro. el hijo y el nieto, y cada uno hace su propia hermenéutica e interpretación de eso, ¿no? Que a algunos nos queda muy lejos, inclusive yo cuando era niño me parecía que lo que le había pasado a mis abuelos era de una película y Claro. tan Es que complejo nuestros de entender. bisabuelos tuvieron unas vidas de película. Después nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué te pasó de grande? Bueno, no, nada, surfié olas económicas de la Argentina, digo, pero Te en cayó agua comparación, hirviendo en en el comparación aire, a en el nuestros bisabuelos, estudio. la verdad que tenemos unas vidas bastante mediocres, ¿no? Pero las de nuestros bisabuelos sí. Cuando uno Bueno, conoce, y Asadur, por ejemplo, en esta película es uno de los que participó. Bueno, serán unas 10 familias que más o menos tenemos ahí como Yo fui a su escuela de karate. censadas. Quiero Sí, decir sí, que fui a sí. su escuela de karate. ¿Eh? Ah, Lo digo bueno, Ah, bien, públicamente. Asadur Lenseyan Sí. estuvo ojo con también. Añeto, que fue a karate de niña. No, pero muy de niño. Estuvo otra familia que se llama Isa, pero que el apellido no termina en Ian, pero por una deformación ahí histórica. Después también estuvo Cecilia Lutufián, que es una artista plástica muy reconocida. Después también hay otra familia, es un periodista deportivo, José María Elías Arián. Bueno, y hay algunos más ahí dando vueltas. Pero sí, este plano personal es el que a mí me convoca también siempre, no por quitarle la cuestión política, el que hay que siempre charlarla, pensarla y traspolarla, ¿no? Porque digo, el genocidio armenio tiene que ver con el desarrollo de un Estado-nación turco moderno, que lo podemos traspolar a el desarrollo de un Estado moderno argentino con sus genocidios internos. Bueno, ¿no? Podemos hacer ahí ese trasvasamiento. Tenemos que hablar de una limpieza étnica, tenemos que hablar de la connivencia de las grandes potencias en el medio de la Primera Guerra Mundial. Eso hay que decirlo también, ¿no? Porque es lo que de alguna forma sigue sucediendo, ¿no? O sea, aquellos que después se lavan la cara reconociéndolos, pero que en su momento, cuando había que jugársela por ese pueblo que estaba siendo masacrado, no lo hicieron. Entonces, bueno, la cuestión geopolítica de Turquía es un país que a diferencia de Argentina, que es un país que está vertical, vamos a Claro. decir, Turquía está horizontal, entonces es la llave perfecta entre Oriente y Occidente. Bueno, los armenios eran ahí un enclave que no les permitía tener esa llave abierta. Bueno, a esa llave no era solo para los turcos, sino también para Para Europa, Occidente. Occidente. Claro, claro que Entonces, sí. bueno, ahí hay muchas claves que hay que decirlas y no solo circunscribirlas quizás a lo religioso, porque a veces se dice, bueno, los armenios eran cristianos y los turcos, los otomanos eran musulmanes. No es solo eso. No era es solo eso y nos sirve para entender la actualidad. Gracias, Facundo, por visitarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Facundo Sinatra Sucuyán, periodista, escritor, estuvo aquí en NN.